Hola, hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Mundo Crianza, donde estamos transformando crianzas. Mi nombre es Valerie Flores, soy psicóloga infantil y el día de hoy estoy muy contenta de poder comunicarte que este es el nuevo podcast. Esto es para mí como una radio de crianza respetuosa, entonces es como todo un sueño cumplido y realmente espero que puedas disfrutar tanto como yo de cada episodio. Estaré hablando de todo lo relacionado con crianza, con parentalidad, maternidad, bebés, niños, adolescentes y psicología infantil. Y por supuesto también voy a estar trayendo varios invitados, así que súper bienvenidos. En el día de hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema que se ha vuelto muy común y es sobre el ponerle a los niños esa etiqueta de que son malcriados y consentidos. Muchas veces personas, familiares, amigos nos dicen que el problema de nuestros hijos está centrado en que son malcriados y que son consentidos. Y digamos que el caso se agrava aún más cuando no solamente son conocidos y familiares los que nos dicen esto, sino que además acudimos a un profesional de la salud mental infantil, como un psicólogo, y nos dice que sí, que efectivamente el problema del niño es que está malcriado y consentido. Entonces es como que ya no solamente es una etiqueta, sino que al decirlo a un profesional parece que ya se convirtiera en un diagnóstico. Es como que el diagnóstico psicológico del niño es malcriado y consentido. ¿Por qué? Porque dicen que prácticamente sea cual sea el comportamiento o la conducta que esté presentando el niño, se está debiendo a que está siendo demasiado consentido por sus papás, o que es caprichoso, o que tiene el síndrome del emperador o el síndrome del niño tirano, que le han malcriado con tantos mimos, con tantos consentimientos y que lo están malcriando. Y bueno, un montón de etiquetas que más que hablar del niño, habla del adulto. Como esa frase que dice, lo que Juan dice de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Y estoy completamente de acuerdo porque para este caso aplicaría que más que hablar del que el niño es malcriado, habla de que el adulto no está sintiendo al niño y no está viendo todo el panorama que hay detrás. Entonces yo no puedo evitar estar en desacuerdo con este tipo de etiquetas que ya se han convertido en diagnósticos. ¿Por qué? Porque es que no se está viendo, no se está evaluando, ni se está reflexionando sobre las emociones, sobre los sentimientos y sobre las necesidades del niño, que son las que realmente están causando que tenga ciertos comportamientos. Porque simplemente no es posible que todas las conductas de un niño se deban o se originen a que está siendo malcriado o a que está siendo consentido. Además que ponernos a analizar qué es un niño malcriado. Y a mí me gusta para esto citar una definición de Carlos González sobre qué es malcriar. Malcriar a un niño no es cogerle mucho en brazos, estar mucho tiempo con él o cantarle muchas canciones. Malcriar es no hacerle caso, es abandonarle. Carlos González es un pediatra muy reconocido que habla mucho de crianza respetuosa. Entonces, realmente es como redefinir la palabra malcriar. Cuando separamos el término, significa criar mal. Criar mal es, como dice Carlos González, no satisfacer sus necesidades, abandonarle, ignorarle o en casos más extremos golpearlo, castigarlo, etc. Entonces, criar bien es ponerle cuidado, es hacerle sentir que es respetado, hacerle sentir amado. Y parece que la sociedad nos está diciendo que el niño está malcriado es porque le estamos satisfaciendo mucho. Bueno, eso sería al revés, eso sería bien criar. Porque es que tenemos mucho miedo a complacer a los niños, como que si los complacemos se dañan. Y eso no es así. De hecho, y desde la teoría del apego planteada por John Bowlby y Mary Ainsworth, nos dicen que el apego seguro de un bebé con su cuidador se forja a partir de
satisfacer las necesidades que tenga el niño de manera oportuna, es decir, a tiempo, y de manera sensible, es decir, con amor y con amabilidad. Entonces, como que toda la teoría y la investigación actualizada en infancia y en crianza nos está apuntando a que es todo lo contrario de lo que la sociedad nos ha venido diciendo. Por ejemplo, tú irías a un psicólogo que te asegura que tu problema es por ser demasiado mimada y malcriada. No, ¿verdad? Porque es que las cosas que hacemos a los niños cuando se comparan a un adulto ya comienzan a sonar como una falta de respeto. Pues del mismo modo lo es contra un niño. También es una falta de respeto decirle que todos sus problemas son debidos a esto. Además, se está ignorando la causa real del dolor emocional del niño. Se le está tildando de una manera despreciativa. A nadie le gustaría que lo tacharan con esas etiquetas de malcriado y consentido, ¿verdad? Y de paso, también se está incentivando a los papás que tienen que demostrar menos afecto, que tienen que ser más autoritarios y firmes, que le complazcan menos, que todo esto es lo que va a curar el problema. Y como les decía anteriormente, estos consejos lo único que van a hacer es que van a aumentar aún más el malestar emocional del niño. Porque cuando no satisfacemos las necesidades del niño es cuando se forma el apego inseguro, que sería el apego evitativo, o el apego ambivalente, que es cuando a veces complazco las necesidades de mi hijo, a veces no. Y entonces yo sé que de pronto muchos papás que me están escuchando pueden asustarse y decir, no, pero ¿cómo así que yo voy a complacer todo lo que mi hijo quiere? Pues yo creo que primero eso es humanamente imposible porque no podemos complacer en todo, y segundo, tenemos demasiado miedo a complacer, porque a nadie se le ocurre negarle a un niño la comida cuando tiene hambre, o porque a nadie se le ocurre obligar a un niño a estar despierto a las 10 de la noche cuando él ya tiene sueño, o porque tampoco se nos ocurriría decirle a un niño que no puede tomar agua cuando tiene sed, porque estamos priorizando solamente las necesidades fisiológicas y físicas y las psicoafectivas no, porque las que acabo de nombrar ahorita serían necesidad de sueño, de hambre y de líquido o de sed. Esas nadie se les ocurre negárselas a un niño. Pero porque cuando un niño pide mirada, cuando un niño pide que quiere jugar, cuando pide ser atendido, cuando pide un abrazo, cuando pide que quiere que lo carguen, todas estas cosas sí se las negamos, porque nos han enseñado que eso daña a los niños, ¿cierto? Pero esto es tan absurdo como decir que darle a un niño agua cuando tiene sed lo va a malcriar. Es igual de ilógico, porque un niño cuando pide algo es porque lo necesita. Cuando estamos hablando de cosas psicoafectivas, cuando hablamos entonces de que es que el niño pide muchos dulces, muchas galguerías, pide muchos juguetes, pues obviamente la publicidad ayuda a que el niño cada vez quiera tener más cosas, como ya sabemos que el consumismo, todo este tipo de cosas, pero habría que entrar a ver de pronto si ya es un caso más extremo que el niño pide demasiados juguetes, porque eso sería un pedido desplazado. Y ya estaríamos hablando entonces que detrás de ese pedir juguetes hay una necesidad que no está siendo cubierta, probablemente, como siempre les digo, de cariño, de respeto, de mirada, de afecto, de escucha. Cuando el niño sabe que no puede obtener esas necesidades psicológicas o afectivas, él empieza a pedirlas de otras formas. Porque si, por ejemplo, yo pido atención, y cuando yo pido atención ni siquiera me miran a los ojos mis papás, entonces yo pido juguetes, porque cuando pido juguetes sí me miran. Entonces, más o menos por ahí sería como la explicación para que podamos entender con esta comparación. Por otro lado, cuando una flor, por ejemplo, está creciendo de una manera que de pronto se está dañando o que no está creciendo de una manera óptima, nosotros miramos la tierra, miramos si le está llegando suficiente luz, si le llega el sol,
si necesita agua o si tiene demasiada agua. Y lo que hacemos es cambiar el entorno, ¿verdad? Asimismo, deberíamos hacer con los niños. Cuando un niño está presentando un problema de comportamiento, habría que mirar su entorno en lugar de culpar al niño. A nadie se le ocurriría culpar a la flor, sino que trataríamos de arreglar su ambiente. Esto mismo es lo que se intenta hacer cuando un niño en una familia se presenta este caso. Hay que mirar el entorno, qué está pasando en el mundo interior del niño y qué está pasando en su entorno, en su ambiente. Y como les decía, entonces imagínate que estés sintiéndote de una manera desagradable y por ende comiences a actuar de formas indeseadas para los demás. Entonces luego vas al psicólogo buscando ayuda y este psicólogo lo que hace es que te sugiere a ti y a tu familia que necesita que te den menos afecto, que empiecen a ignorar tus necesidades psicoafectivas y físicas y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿verdad que si tú te detienes a pensar esto solo va a empeorar tu conducta? Pues exactamente lo mismo le pasa a los niños. Cada vez el síntoma se va a ir poniendo peor, porque mientras no se pueda conectar con la vivencia real del niño, con lo que hay en su mundo interior, hasta que no se pueda satisfacer la necesidad oculta detrás del comportamiento, va a seguir aumentando. Y bueno, todo lo que he hablado hasta aquí es como lo que yo he visto que aplica en la mayoría de los casos. Pero por supuesto, hay otros casos que no se trata tanto de un malestar emocional del niño, sino que como adultos tenemos un gran desconocimiento y desinformación acerca del desarrollo infantil. En general, los adultos no sabemos cómo funciona el desarrollo de los niños y eso nos hace tener expectativas muy irreales acerca de su comportamiento y nos hace como pensar que hay algo malo en ellos. Por ejemplo, poco sabemos que es totalmente esperable que un bebé o un niño pequeño se despierte varias veces en la noche. No sabemos que esto es algo que no necesitamos corregir, sino que tenemos que acompañar con amor y paciencia. Y por ejemplo, esto del sueño podríamos pensar que es un mal comportamiento, pero cuando entramos a conocer realmente el desarrollo infantil, podemos ver que no se trata de un trastorno de la conducta ni de algo malo del niño. Y no solamente con el sueño, sino con en muchas otras áreas desconocemos que muchas cosas que presentan los niños son completamente esperables, que no se tratan de un problema. Se trata muchas veces también de que nuestra historia de infancia no se nos fue permitido expresar nuestras emociones, no nos permitieron llorar, no nos permitieron jugar y entonces nos hicieron creer que esto era anormal. Que un niño corra tanto es algo que está mal, que un niño llore tanto está mal. ¿Por qué? Porque yo no lo hice. Entonces, si yo no lo hice, entonces significa que mi hijo está mal porque él sí lo está haciendo, pero no es eso. Lo que pasa es que las generaciones pasadas, cuando fuimos niños, nos reprimieron mucho y no nos dejaban ser niños. Y afortunadamente ese paradigma está cambiando. Por todo lo que he planteado hasta aquí, es que no se puede reducir los problemas de los niños a la simple falta de autoridad de los padres, porque casi siempre el problema deviene de una falta de afecto, de atención y de respeto. Y ahora quiero que podamos quedarnos en este podcast con la siguiente frase. El comportamiento es solo la punta del iceberg y no lograré ver todo el iceberg si solo me centro en corregirlo a punta de límites, disciplina y castigos. ¿Por qué? Porque es como golpear la punta del hielo del iceberg. Y como tú sabes, eso no va a lograr desaparecerlo. Entonces, les voy a repetir la frase para que se nos pueda quedar grabada. El comportamiento es solo la punta del iceberg. Si nuestra mirada como padres y profesionales de la infancia se centrará más en poner el foco de atención en cómo se está sintiendo el niño, qué necesita de mí, se está sintiendo amado, se siente respetado, se siente tenido en cuenta, está siendo escuchado, se siente validado, se siente en un entorno seguro y protector que va a cuidarlo y no a agredirlo.
Cuando nos hagamos realmente estas preguntas es cuando podemos empezar a empatizar y probablemente esas conductas se van a poder mermar mucho más rápido. Pero la sociedad hace todo lo contrario y nos alienta es a que seamos duros, rígidos, autoritarios con los niños. Esto solo va a echarle más leña al fuego. El fuego sería ese tal mal comportamiento y estos consejos lo que hacen es encenderlo aún más. Cuando esto no sucede es porque realmente el niño ya tiene miedo. Cuando estos consejos hostiles hacia la infancia, es decir, cuando empezamos a agredirlos a los niños desde el castigo, desde ser duros, firmes, rígidos, autoritarios y efectivamente el comportamiento del niño empieza a disminuir, no es porque por ahí iba el asunto. Lo que pasa es que el niño empieza a tener miedo y empieza a reprimir y a guardar lo que siente y eso emocionalmente va a distanciar mucho a los niños de nosotros, los pone en riesgo, porque un niño que no puede confiar en sus padres es un niño que está en riesgo. Recuerda que los niños que más amor necesitan lo van a pedir de las formas menos amorosas. Y yo sé que en este punto tú podrás pensar, pero ¿cómo así? Si yo adoro y amo a mi hijo con todas mis fuerzas. Y obviamente te creo, pero mi pregunta sería, ¿tu hijo se siente realmente amado por ti? Porque los niños no se sienten amados si no están siendo escuchados, tenidos en cuenta, respetados, si no les hablamos en un tono amable, si no sienten que pertenecen al hogar, que sus opiniones y decisiones también son tenidas en cuenta, si no acompañamos y permitimos que expresen emociones como el miedo, la tristeza, el enojo. Así que revisa si alguna de estas cosas que acabo de mencionar están fallando, porque pueden ser las que están probablemente detonando que él no se sienta del todo amado. Y en realidad no me gusta usar este término de mal comportamiento, porque es como que el niño es el malo del paseo. Y en general, cuando vemos las conductas de los niños como malos comportamientos, lo primero que se nos va a venir a la mente es tengo que corregirlo con un castigo. Y esto nos va a alejar más de ellos. Por eso, preferiría que eligieras, en lugar de llamarlos malos comportamientos, lo llamáramos como un llamado de amor, un pedido de amor. Además, que estas conductas en realidad son conductas que no me agradan a mí como adulto. Entonces ahí la atención ya pasa a nosotros. Es como que cuando decimos que el niño tiene un mal comportamiento, tenemos una linterna que está apuntando y alumbrando hacia el niño. Pero cuando yo lo veo es que es una conducta que no me agrada a mí de adulto, esa linterna se devuelve y me alumbra a mí, porque me hace revisar por qué no me agrada esa conducta del niño. ¿Es una conducta esperable para su desarrollo o es una conducta que viene de una necesidad que no ha sido satisfecha o de un pedido de amor que no ha sido llenado? O tal vez es porque en mi infancia y en mi historia de infancia no me permitieron hacer esto que hace mi hijo y ahora a mí me duele ver que él sí puede, porque las heridas de infancia duelen y dar lo que no recibimos siendo niños, eso duele mucho, eso quema por dentro, porque son heridas que todavía cargamos. Entonces habría que revisar por qué me está molestando tanto ese comportamiento a mí. ¿Qué me pasa a mí? No qué le pasa al niño. ¿Cuál es mi historia con este tema? Entonces cambiemos un poco el chip. Sería comportamiento versus sentimiento y necesidad oculta. Ahí es donde debemos apuntar. Bueno, eso fue todo por hoy. Recuerda que puedes seguirme en todas las redes sociales como @mundocrianza.com. Estoy en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y también puedes tener más información en www.mundocrianza.com, en donde puedes ver todos los eventos, los talleres y puedes solicitar tu propia asesoría online en crianza desde cualquier parte del mundo. Y si tienes dudas en la crianza, consúltalo con Mundo Crianza.